acción de gracias e intercesión por los hermanos de Colosas. Aunque Pablo no conocía a los creyentes de Colosas, según se puede leer en la carta, tenía gran aprecio y amor por la obra allí. También sentía la necesidad de corregir un problema que afectaba a la iglesia. Pero ese no va a ser el tema que nos acompañe, sino la oración que hace a favor de ellos. Hoy día conocemos a muchos hermanos a través de las redes sociales, y como en este caso quizás nunca los hemos visto, y quizás no sabemos quién le llevó el Evangelio por primera vez, cuál es su testimonio, pero podemos aprender de esta oración y hacerla los unos por los otros, aprender de las cualidades de los colosenses, de aquello que es bueno en sus vidas e imitarlo. Es una oración poderosa que hoy hago yo por ti y que espero que cuando la escuches la hagas por mí. Leemos primeramente y luego reflexionemos un poco. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Comienza enseñándonos a quién hay que dirigir nuestra oración, y no es a otro que a nuestro Dios, Padre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es un privilegio poder elevar nuestras voces al cielo, donde está el Dios Todopoderoso, soberano, omnipotente, y saber que nos escucha. Pero qué privilegio más grande tenemos nosotros de saber y entender que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Dios poderoso se convirtió en nuestro Padre también, y podemos orar a nuestro Padre Celestial que nos escucha. Pablo dice, siempre, y es que para Pablo la oración era un estilo de vida. Cada cosa que hacía, la hacía primeramente habiendo estado en la intimidad con Dios. Comienza con gratitud. Hay siempre razones para agradecer a Dios al orar. Muchas veces cometemos el error de acercarnos a Dios como si llevásemos la lista de la compra, con una relación de peticiones, pero Pablo comienza agradeciendo algo de aquellos por los cuales intercede. ¿Qué agradece? Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Agradece dos virtudes de las cuales ha oído que tienen los colosenses. ¡Qué cosa más tremenda! No los conocía en persona. Tenían fallos que iba a corregir con la carta, pero comienza enfatizando lo bueno. El testimonio había llegado a sus oídos, y no fue un critiqueo, sino una búsqueda de sanidad. ¿Dónde encuentro la diferencia? Habían hablado lo bueno y lo malo lo tenían que compartir para encontrar una solución al problema, y para que hoy nosotros tengamos esa sabiduría a nuestro alcance. ¿Cuáles eran esas virtudes que agradece? Fe en Cristo Jesús. El amor que tiene a los santos. Estas son dos cualidades tremendas que deben tener los creyentes. La primera es básica y fundamental. Sin ella no podemos llegar a formar parte de la familia de Dios. Es la fe en Cristo y en su obra redentora que hace posible la reconciliación con Dios. Nos hace hijos de Dios. Nos lleva al reino de Dios. Hay tremendos beneficios por haber depositado la fe en Cristo. La segunda es una consecuencia de la primera. Al pertenecer a la nueva familia de Dios, lo natural debe ser el amor fluido entre los hermanos, y no los llama hermanos, sino santos, los apartados para Dios, con un propósito. Es bastante interesante que no trata de la iglesia de Colosas, lo que hoy podríamos decir una congregación determinada, sino de todos los santos, de la Iglesia universal. Eso es algo que de alguna manera se ha perdido en algunos lugares y las denominaciones son muy cerradas, no teniendo contactos con otras. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué le llevó a estos primeros creyentes a desarrollar esas cualidades? Nos dice Pablo que era por causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Maravillosa esperanza estar algún día con el Señor, en su gloria, con cuerpos glorificados, reinando junto con Él, alabándole directamente. Hay tantas y tantas cosas que espero del día en el cual llegue a su presencia.
La Escritura tiene grandes enseñanzas acerca de esto. Así que no hablemos de lo que otros dicen, sino investiguemos las Escrituras, la palabra verdadera del Evangelio, y aprendamos la realidad de lo que nos espera. Hay una alabanza que me encanta. Ya tiene bastantes años, pero habla del momento en el que esté en su presencia, quizás sin atreverme a mirar su gloriosa y poderosa mirada. Pensar en ese momento me parece tan importante, maravilloso y sublime a la vez. ¿Cómo alguien pecador e insignificante puede un día llegar a estar en la presencia del glorioso? El cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo les recuerda que el Evangelio había llegado a ellos, fructificaba y crecía. Hoy día, 2000 años después, seguimos considerando cómo el Evangelio sigue llegando a gente, fructificando y creciendo. Lo que un día comenzó en un remoto punto del mundo con unos pocos, hoy está alrededor del mundo con millones de creyentes. ¡Aleluya! ¿Qué hubiera sido de nosotros sin tu gracia, sin tu perdón inmerecido? Te alaba mi alma. El Evangelio está basado en eso, en la gracia de Dios, no tanto en lo que Dios demanda de nosotros, sino en lo que Él estuvo dispuesto a hacer y sacrificar voluntariamente por amor a la humanidad. Bendita gracia. Además, notemos la progresión. Llegó, fructificó, creció. El Evangelio siempre tiene que estar en continuo progreso, en crecimiento, no debe ser estático, no debe quedarse parado. Y es así si persistimos en la gracia. No es mérito nuestro, sino de Dios. Nuestro mérito es solo tener hambre, querer crecer. El Evangelio se transmite a través de personas y en este caso la misma persona llevó el Evangelio a Colosas y las noticias de los colosenses a Pablo. Esa persona era Epafras. Pablo lo va a describir brevemente aquí. Leamos qué dice. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Consiervo amado. Según leemos en la carta a Filemón, estuvo en la cárcel con Pablo, y aquí se dice que eran consiervos, que conlleva una unión profunda en el servicio a Dios. Pablo no tenía celos de los otros siervos de Dios, y no tenía tampoco problemas ninguno en reconocer las virtudes y el aprecio que en este caso sentía por Epafras. Fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Qué tremendo ser conocido por un fiel ministro de Cristo, que se ha puesto a la brecha a favor de otros. El que le había llevado las noticias acerca del amor en el Espíritu. En estos primeros versículos de acción de gracias hemos visto a la Trinidad, al Padre, a Jesucristo y ahora al Espíritu. Además, esta es la única referencia en toda la carta que se hace al Espíritu. Nos dice que este hombre fue el instrumento usado por Dios para llevar las buenas nuevas a este rincón del mundo. Ha terminado su acción de gracias y comienza su intercesión y podemos ver 4 pedidos específicos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Perspicacia espiritual, un andar como es digno, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, y un espíritu agradecido. Veamos, perspicacia espiritual, es decir, conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia. No quería conocimiento por más conocimiento, sino entender la voluntad de Dios, sabiendo qué concuerda con la voluntad de Dios y qué no, para poder obedecer y rechazar todo lo que no esté correcto dentro de ella.
Se trata de aprender qué es lo que Dios quiere que haga y obedecerlo. Estos días en mi devocional diario leía que uno es tan sabio en la medida que es obediente a la voluntad de Dios para con su vida. No tiene nada que ver con la acumulación de mucha materia en nuestro intelecto, sino de cuánta de esa materia espiritual yo obedezco. Soy más sabio cuanto más obediente soy a lo que se me ha revelado. Un andar como es digno. La perspicacia espiritual te debe llevar a tener una conducta correcta. Andar como es digno, pero no digno de cualquiera, sino del Señor. Aquí nos va a añadir lo que debe ser un andar digno, un testimonio que agrade a Dios. Primero, agradándole en todo. Segundo, siendo fructíferos. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Evidentemente, como habíamos comentado, tiene que ver con obediencia y no cualquier forma de obediencia, no a regañadientes, no de cualquier manera, sino que le agrade y que lleve fruto. No somos salvos por obras, pero estamos llamados a hacer obras que den fruto. Y también, como habíamos visto al principio de este pasaje, estamos llamados a crecer no en estatura física, sino un crecimiento espiritual, comprometidos con el estudio de las Escrituras, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria. Tremenda petición, fortaleza, paciencia y gozo. Fortalecidos según el poder de Dios, y hay que tener en cuenta que Él es todopoderoso. Y además, la potencia de su gloria es infinita, no se agota, no tiene fallos. Piqui escribió: el equipamiento con poder es proporcional no simplemente a la necesidad del receptor, sino a los recursos de Dios. ¡Aleluya! ¿Para qué ese poder? Para toda tolerancia o paciencia y largura de ánimos con gozo. Hay testimonios que nos cautivan de sanidades, de transformaciones de carácter, pero hay testimonios que nos producen una profunda alegría y gratitud, y es ver en medio de una gran dificultad a un hermano sufrirla con ánimo resuelto y gozo. Es tremendo ver a hermanos sufriendo cáncer y firmemente anclados en la esperanza en Dios, confesando cada día: estoy bien. William MacDonald escribió: la gracia de Dios ha conseguido uno de sus más grandes objetivos en la vida del creyente, que pueda padecer con paciencia y alabar a Dios en medio de una abrasadora prueba. Espíritu agradecido. Que nunca dejen de expresar gratitud a Dios Padre, y nos da tremendísimas razones para siempre, cada día, estar agradecidos. ¿Cuáles son? Veamos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Al igual que los creyentes colosenses, Dios nos ha dado una parte de la herencia de los santos, de los consagrados. Ahora, juntamente con los judíos, tenemos una promesa y una herencia que nada ni nadie nos puede quitar, si nosotros no la cedemos. Hoy somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y todo lo que sea y todo lo que pueda llegar a ser, se lo debo a Él, a Cristo. En mí, en ti, no hay nada que lo pueda obtener por méritos propios, es porque Él nos hace aptos. Aleluya. Barclay escribió: en Jesucristo Dios nos ha dado una luz en la que podemos vivir y morir. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo no estar agradecido por esto? Pasar de esclavo a libre, de la potestad del diablo al señorío de Cristo. No sabes lo tremendo que es, nada más que cuando has pasado de muerte a vida. Antes vivía esclava de temores, luchas, heridas. Hoy vivo libre, libre y sana en Dios. Estos días, una conversación con un incrédulo me llevó a pensar en el poder de la intercesión, del poder de Dios de hacer cosas tremendas.
vio la aflicción de su pueblo esclavo en Egipto y los libertó, y les dio tierra prometida, vida, propósito y su presencia en medio de ellos. Tenemos redención por su sangre. Cristo me redimió por su sangre, por pura gracia. Dio su vida para librarme de la esclavitud. Redención describe la palabra para la compra de un esclavo en el mercado. Así hizo Dios conmigo. Estaba esclava de Satanás y dio su vida para comprarme. Sublime gracia, profundo amor. Tenemos remisión de pecados. Y no solo me compró, me dio libertad y herencia. Hoy formo parte de su familia. Ha perdonado mis pecados, me ha limpiado, y eso también de pura gracia. Canceló mi deuda, Él cargó con el peso del castigo de mi pecado, y hoy es mi justicia. Que Dios te bendiga. Os espero en la próxima porción.